Un salto le arrebató la gloria y lo condenó a esconderse del mundo. Su única paz es el anonimato que le da su cámara. Pero esa paz se quiebra cuando la estrella más famosa del país invade su refugio, amenazando con arrastrarlo de vuelta a la luz que tanto odia. Así como el prota se esconde detrás del lente de su cámara, vos apuntá con el mouse y reventá el botón de like con un flashazo de gloria. El telón se abre con el recuerdo de un momento crucial en la vida de un joven de 18 años, un campeón nacional. La euforia de las multitudes, el clamor de las cámaras, todo el país tenía los ojos puestos en él, la joven promesa del atletismo. Pero en un instante todo se desmoronó. Un salto mal ejecutado, un aterrizaje inestable, apenas unos segundos que bastaron para destrozar su tendón de Aquiles y poner fin a una carrera brillante. El sudor frío y la respiración agitada en su cama son un eco de esa tragedia que aún lo persigue. Ahora, lejos de las pistas, este joven, Ji-won, intenta adaptarse a la vida universitaria. Con su gorra calada y una mochila, entra a la sala de conferencias, intentando pasar desapercibido. Siempre le costó lidiar con las miradas, incluso en sus días de gloria. Pensó que, al retirarse, la gente dejaría de prestarle atención, pero se equivocó. Apenas pisa el lugar, los murmullos empiezan a extenderse. ¿No es Han Ji-won? Escuché que venía a fotografía. ¿Serán ciertos los rumores? Para muchos, él era un ídolo, una figura tan conocida que, como decían, no te podías llamar coreano si no lo conocías. Aunque agradecía el cariño, las fotos espontáneas, los abrazos y el contacto físico repentino lo abrumaban. Se sentía incómodo y expuesto. Mientras espera en lo que parece ser un gimnasio universitario, recibe un mensaje de su entrenador, quien le avisa que se retrasará unos minutos. Ji-won, distraído, no se da cuenta de la gente que empieza a pasar a su alrededor. De repente, un grupo de chicos altos, que parecían recién salidos de un partido de básquetbol, lo golpea al pasar. Uno de ellos, molesto, le reprocha: «¡Ey, deja de estorbarme! ¡Me seguís golpeando el zapato!». Ji-won, con la capucha cubriéndole parte de la cara, se encoge sintiéndose incómodo en medio del bullicio. El tipo, sin inmutarse, le responde con desdén: «¿Qué querés que haga? Aprende a caminar con las piernas más abiertas». Ji-won solo puede pensar en lo altos que eran y en lo tensa que se puso la situación. De repente, uno de los basquetbolistas, al parecer sin querer, le tira una patada a su zapato. «¡Ay, mi zapato!», grita el chico mientras se lo saca de encima. Los demás se ríen y se burlan de Ji-won, pero la zapatilla sale volando y casi lo golpea en la cabeza. Los jugadores, dándose cuenta de lo cerca que estuvo, se disculpan efusivamente. Ji-won, aunque incómodo y molesto, solo puede decir que está todo bien. Uno de ellos, un tipo alto y de aspecto seguro, se le acerca con algo en la mano. Ji-won siente el calor de su cuerpo y se pone más tenso, preguntándose qué querrá. El jugador, al que llaman Jung-woo, le ofrece un pañuelo doblado. «Creo que se te cayó esto», le dice. Ji-won, con la voz algo temblorosa, le agradece. Los compañeros de Jung-woo lo apuran para que vuelva al partido, preguntándole si lo conocía. Jung-woo les contesta que no pasa nada, pero antes de irse, deja el pañuelo en el banco, junto a Ji-won, y le dice con un tono que roza lo condescendiente: «Tené cuidado, podrías volver a perderlo». A Ji-won se le acelera el corazón, no solo por el susto, sino por una preocupación mucho más profunda. ¿Será que lo reconoció? Lo invade un recuerdo doloroso. Los flashes, las preguntas insistentes de la prensa el día que anunció su retiro, los periodistas acosándolo, incluso yendo hasta la casa de sus padres en su pueblo natal para inventar historias. La presión fue insoportable. Ni siquiera las palabras de aliento de su entrenador pudieron cambiar su decisión de dejar el atletismo. Para Ji-won fue un alivio, una forma de escapar de la atención constante y los ojos de todo un país. Y así fue como encontró en la fotografía su nuevo refugio. Detrás de una cámara podía observar el mundo sin ser observado, sin necesidad de grandes gestos o palabras. La fotografía se convirtió en el nuevo propósito de su vida, una vida donde podía ser invisible. A pesar de haber encontrado un nuevo propósito en la fotografía, Ji-won aún conservaba la disciplina del atletismo, pero con una precaución. No podía pensar demasiado en su pasado mientras entrenaba, o se exigiría hasta el límite. Por eso, el gimnasio cercano a su casa, tranquilo y casi vacío antes de las 10 de la mañana, era su refugio perfecto. Le encantaba esa paz.
Pero la calma se esfumó de golpe cuando escuchó unos pasos conocidos. De repente, Kwon Jung-woo, el famoso basquetbolista, apareció y se subió a la cinta de al lado. Ji-won lo reconoció al instante y se le heló la sangre. Se quedó pensando en Jung-woo, en cómo él manejaba la fama y la atención con una soltura que Ji-won solo podía envidiar y temer. Recordó una entrevista donde Jung-woo, el MVP, respondía con total desparpajo a la pregunta de si la fama le molestaba. «No me molesta. Supongo que soy así de bueno. Si me querés, adelante». Ji-won sabía que él nunca podría decir algo así. ¿Era eso lo que llamaban encanto magnético? Para Ji-won era simplemente el tipo de atención que quería evitar a toda costa. La presencia de Jung-woo era demasiado para Ji-won. Decidió que lo mejor era irse de ahí lo más rápido posible. Bajó de la cinta y se dirigió a los vestuarios, donde se sentó en un banco para atarse los cordones. Mientras pensaba en qué comer para el almuerzo, una hamburguesa sonaba deliciosa y qué bueno no tener que cuidarse la dieta como antes. La sombra de Jung-woo volvió a aparecer. Con una botella de agua en la mano, Jung-woo se inclinó y le dijo: «Se te quedó esto antes». Ji-won, con el corazón acelerado, no sabía qué decir. «Esto es malo», pensó, el miedo a ser reconocido apoderándose de él. Antes de que pudiera reaccionar, Jung-woo no soltó la botella, sino que lo agarró suavemente del brazo, deteniéndolo. Ji-won levantó la vista, sorprendido y asustado. El miedo de Ji-won se convirtió en pánico. Solo pudo balbucear un «perdón». Jung-woo lo miró fijamente y le preguntó por qué no lo saludaba. Jung-woo, sin soltarlo, le recriminó su falta de un gracias, sugiriendo que tenía un problema de actitud, incluso si era tímido. Ji-won, totalmente abrumado y con la cara roja, se disculpó entre tartamudeos, explicando que se había puesto nervioso y que no fue a propósito. Terminó cerrando los ojos con fuerza y gritando un «gracias». Con Jung-woo tan cerca, Ji-won sintió una presión inmensa y empezó a sudar frío, preguntándose qué debía hacer. Su mente voló a imágenes de Jung-woo en la cancha de básquet, imponente y fuerte, metiéndose en peleas. Pensó que un solo golpe de él lo dejaría fuera de combate. Jung-woo finalmente lo soltó y, con una sonrisa, le dijo que parecía tener la costumbre de olvidar sus cosas, sugiriéndole que al menos le pusiera su nombre. Ji-won, todavía ruborizado y agitado, intentó agradecerla y disculparse de nuevo, mientras Jung-woo se alejaba, hablando por teléfono. De reojo, Jung-woo lanzó una última mirada hacia Ji-won y mencionó a alguien más: «tus zapatos». Ji-won se quedó solo, sentado en un banco, con sus zapatillas al lado, procesando la interacción. Estaba claro que Jung-woo lo había reconocido, o al menos lo conocía lo suficiente como para saber de sus pertenencias. Tiempo después, la escena cambió. Ji-won estaba en una ruidosa fiesta de bienvenida universitaria, un ambiente que detestaba. Un compañero, con entusiasmo exagerado, pidió a los nuevos que se presentaran. Ji-won intentó decir su nombre, pero nadie lo escuchaba por el alboroto. Alguien gritó que era guapo, y Ji-won sintió un escalofrío de incomodidad, odiando la atención que recibía. Otro estudiante, más calmado, pidió silencio y les dijo a todos que ya sabían lo tímido que era su atleta estrella. Luego se dirigió a Ji-won y le dio una opción: mostrar un talento o tomar un cóctel especial preparado por sus compañeros. Ji-won sintió una extraña y oscura presión en el ambiente. Sabía lo que se venía. Mientras sus compañeros reían, con una sonrisa algo maliciosa, Ji-won no tuvo más remedio que tomar el plato que contenía la bebida. Todos celebraron con gritos de ánimo su elección. Él se lo bebió todo de golpe, pensando que era más dulce de lo esperado y preguntándose si era por la gaseosa. Pero mientras seguía bebiendo, notó trozos crujientes, como uva o coco, y empezó a sentir el efecto del alcohol. Una de sus compañeras se alarmó y otro preguntó si debían detenerlo, pues ya empezaba a tambalearse. Antes de que pudieran hacer algo, Ji-won se desplomó, golpeando la mesa y quedando inconsciente. Sus amigos intentan despertarlo, preguntándole si puede siquiera mantenerse en pie. Aunque un poco fastidiados por la situación, se preocupan por su estado. Ji-won, completamente mareado, apenas si puede articular una frase coherente.
En medio de su confusión, balbucea que tiene el auto de su papá en el estacionamiento de la universidad. Uno de sus compañeros, al verlo tan mal, decide llamar a un valet para que le traiga el vehículo. Jiwon, aferrándose a la poca conciencia que le queda, insiste en que puede ir solo, que el estacionamiento no está tan lejos. Pero sus amigos ya tomaron la decisión por él y le dan un vaso de agua mientras esperan. Tambaleándose por la calle, Jiwon siente que el suelo se le mueve bajo los pies. En su estado de ebriedad, pasa por el gimnasio abierto y por un momento se queda pensativo. Se pregunta cómo será la experiencia de un deporte en equipo, algo que el atletismo individual nunca le dio. De repente choca contra alguien. Jiwon se disculpa una y otra vez, haciendo una reverencia torpe, mientras la otra persona le asegura que está bien. En su mente alcoholizada, Jiwon se da cuenta de que la persona a la que chocó es el valet que sus amigos llamaron. Totalmente desinhibido, le entrega las llaves de su auto, un SUV blanco, y le pide que lo acerque. La persona que Jiwon confundió con el valet, por supuesto, no era otra que Jungwoo. Él recibe las llaves con una mezcla de sorpresa y una leve sonrisa, mientras Jiwon, ajeno a todo, le da su dirección. Jungwoo lo mira con una expresión difícil de descifrar. Jiwon, sintiendo esa mirada y su propia torpeza, cree que Jungwoo está enojado por haberlo chocado o por el fuerte olor a alcohol. Se disculpa una vez más y promete quedarse callado durante todo el viaje. Jungwoo, con una sonrisa en los labios que Jiwon no entiende, arranca el auto, pensando para sí mismo lo diferente que es Jiwon cuando está borracho. Esa noche apenas empezaba para Jungwoo. Jiwon, todavía con la cabeza a mil por la fiesta y el alcohol, parpadeaba desorientado. Los destellos de Jungwoo y las llamadas resonaban en su cabeza como un eco lejano. Con cada segundo, la niebla empezaba a disiparse y la realidad lo golpeaba fuerte. No era un valet quien manejaba su auto, era Jungwoo, el famoso basquetbolista, al volante de su SUV. Mientras Jungwoo hablaba por teléfono, medio en broma, diciendo que lo habían obligado a ser chofer, Jiwon se agarraba a su asiento, el pánico subiéndole por la garganta. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Jungwoo trabajaba de valet? No, eso no tenía sentido. Agarró su celular con manos temblorosas y lo que vio lo dejó helado. El mensaje del servicio de valet confirmando que la reserva había sido cancelada. De repente, todo encajaba. Él mismo, en su estado de ebriedad, había confundido a Jungwoo y le había entregado las llaves y la dirección. La vergüenza lo invadió por completo, justo cuando Jungwoo anunció, con una sonrisa disimulada, que habían llegado. Jiwon, con la voz temblorosa, apenas pudo articular sus disculpas, ofreciéndose a hacer lo que fuera para compensar su tremendo error. Jungwoo, aprovechando el momento, se inclinó un poco hacia él, la cercanía de sus rostros haciendo que Jiwon se pusiera más nervioso. «Si de verdad estás tan arrepentido», le dijo Jungwoo con un tono que dejaba entrever sus intenciones. Y sin más, Jungwoo le pidió el auto prestado para la noche, con la excusa de que el suyo estaba solo y asustado en la universidad. Luego, con una sonrisa de oreja a oreja y sin pizca de remordimiento, le ordenó a Jiwon que se bajara del auto en su propio estacionamiento. Para colmo, le dijo que si quería recuperar las llaves, lo esperaría mañana en la cancha de baloncesto. Jiwon, ahora parado afuera de su propio auto, no podía creer lo que estaba pasando. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me trajiste hasta acá?», le preguntó con una mezcla de frustración y confusión. Jungwoo, mirándolo de rojo antes de arrancar, simplemente sonrió. «Mi equipo ganó hoy, y estaba de humor para esto». Una confesión clara de que todo había sido parte de su juego. Jiwon solo pudo ver cómo su SUV blanco se alejaba, con Jungwoo dentro, dejando atrás una noche que sin duda no olvidaría. Jiwon se quedó en la calle, solo, con la amarga resaca de la fiesta y la humillación fresca. Su mente volvía a ese viaje en coche, reviviendo cada momento mientras Jungwoo, al volante de su propio SUV, se había burlado de sus talentos de borracho. ¿Es suficiente con eso?, le había dicho Jungwoo con una sonrisa socarrona. Jiwon recordaba la vergüenza, el «¿Ah? ¿Sí?», apenas saliendo de su boca. La voz de Jungwoo, llena de sorna, resonaba. «Ah, sí, parecías tener muchos talentos. Doblar toallas de forma pulcra era uno, ¿verdad?».
Ji-won se sintió arder de vergüenza, su mente en blanco, incapaz de recordar qué estupideces había dicho. ¿Un show de talentos mientras tomaban? Solo recordaba balbucear sobre lavar platos, doblar toallas y parpadear rápido. Jung-woo, claro, lo había encontrado divertidísimo. Ja, ja, esto es genial, había soltado, mientras Ji-won se hundía en el asiento, dándose cuenta con horror de que había dicho esas cosas en voz alta. El pánico lo invadió. Al día siguiente, Ji-won intentó volver a la normalidad, fundiéndose en el anonimato de la universidad. Su objetivo era simple, terminar lo que tenía que hacer lo más rápido posible. Se puso su gorra y la capucha de su chaqueta, buscando pasar desapercibido entre los estudiantes. Pero el campus no era un refugio. Mientras escuchaba los rebotes de una pelota de baloncesto y el chirrido de las zapatillas, dudó en acercarse al gimnasio. La sola idea de que alguien lo viera le producía escalofríos. ¿Y si me ven entrar?, pensó, su ansiedad creciendo. Desearía haberse puesto en contacto con Jung-woo antes para las llaves. Mientras intentaba decidir qué hacer, un estudiante del departamento de baloncesto lo interceptó. ¿No sos de nuestro departamento? ¿Buscas a alguien?, le preguntó. Ji-won se sobresaltó, intentando alejarse discretamente. «Oh, yo busco a Jung-woo», dijo, esperando que lo dejaran en paz. El estudiante le informó que Jung-woo acababa de irse, pero que no tardaría en volver si esperaba. Pero mientras el estudiante hablaba, sus ojos se abrieron de golpe. «¿Han Ji-won?», exclamó, su voz llena de sorpresa. El pánico de Ji-won se disparó. «Esto es malo, solo quería terminar con esto en silencio», pensó, intentando alejarse. El estudiante, ahora un fan eufórico, le gritó al resto del equipo: «Che, muchachos, Han Ji-won nos honra con su presencia». De repente, Ji-won se vio rodeado por un enjambre de estudiantes, todos preguntando si era Han Ji-won, el gimnasta, y si podían tomarse una foto con él. La cabeza de Ji-won empezó a darle vueltas, el ruido y la atención lo abrumaban. Tenía que irse de ahí, de alguna manera. Los deportistas eran altos, se sentía acorralado. El miedo lo invadió. Quizás fue una buena idea dejar la gimnasia, se dijo, sintiendo el temblor en sus manos. No entendía cómo había podido soportar tanta atención en el pasado. Los estudiantes seguían charlando animadamente a su alrededor, sin darse cuenta de su angustia. Por suerte, uno de ellos, viendo su incomodidad, intervino. «¿Qué haces acorralándolo así?». Justo en ese momento, Kwon Jung-woo apareció y el estudiante lo saludó sorprendido, contándole que Han Ji-won lo estaba buscando y preguntándose cómo es que se conocían. Ji-won, que ya estaba al borde del colapso, se hundió aún más en su capucha, deseando desaparecer. La respuesta de Jung-woo no ayudó para nada. Con una sonrisa en la cara, confirmó que se conocían y, para rematar, agregó que habían estado juntos anoche también. Esto dejó a los otros estudiantes en shock y a Ji-won completamente aterrado. Para empeorar las cosas, Jung-woo soltó una frase que resonó en el aire. «Él es mi dueño». Ji-won sintió que el mundo se le venía encima, intentando balbucear una aclaración mientras los estudiantes, visiblemente confundidos, empezaron a especular si se refería a un arrendador o algo por el estilo. Jung-woo, cortando la conversación, les ordenó que se fueran, incluso si tenían algo que hablar con Ji-won. También regañó a Seung-jin, el chico que había intentado ayudar, por estar perdiendo el tiempo con un novato en medio de la práctica. A pesar de la queja de Seung-jin, que aún quería quedarse un rato para ver al atleta estrella, Jung-woo no le dio importancia y los mandó a entrenar. Cuando todos se fueron, Ji-won soltó un suspiro de alivio, pensando que había sobrevivido a otro momento vergonzoso. Pero su paz duró poco. Jung-woo lo tocó en el hombro, deteniéndolo y mirándolo fijamente. Ya en un lugar más tranquilo, Jung-woo le preguntó con una seriedad que a Ji-won le pareció intimidante: «Decime, ¿qué parte de vos es el verdadero vos?». Ji-won, intentando hacerse el desentendido, le dijo que no sabía de qué hablaba, pero Jung-woo no se lo permitió. Le describió las dos versiones que él había visto. Está la versión tuya, que se asusta fácil y no puede decir que no, y después está la que agarra a la primera persona que ve y la fuerza a ser su chofer. Ji-won se preguntó si Jung-woo estaba insinuando que su comportamiento de la noche anterior solo se debía a que estaba borracho.
respondió con un sarcasmo forzado que, si tenía que elegir, era más del tipo asustadizo. Jung-woo lo miró molesto, obvio que sabía que no era sincero. Acercándose, Jung-woo le tocó el cordón de la capucha. Le dijo que siempre quiso que fuera un poco más atrevido si alguna vez lo encontraba, pero que, al ver cómo había sido con él, se preguntaba si se había preocupado por nada. Luego, con una media sonrisa, lo contradijo: «Sos un poco demasiado atrevido». Ji-bun se encogió, sintiendo el peso de la vergüenza. En su mente, Ji-bun se comparó con Jung-woo. Si él hubiera estado en la misma situación, pensó, no habría entrado en pánico. Habría manejado la conversación con tranquilidad y se habría ido, sin inmutarse, porque él creía que la atención que recibía era justa para sus habilidades. Ji-bun, sintiéndose acorralado, se disculpó por lo que pasó la noche anterior y por su forma de actuar, admitiendo que no era tan relajado como Jung-woo. Pero este lo interrumpió de inmediato, diciéndole que en lugar de pedir perdón, debería decirle a la gente que se calle si le hablan así. Ji-won solo pudo murmurar otro «perdón», mientras Jung-woo se frotaba la frente, resignado. «Todos saben que tengo algo mal con mi personalidad», dijo Jung-woo, como si Jung-woo lo hubiera irritado. «Gracias por preocuparte por mí». Acto seguido, sin más preámbulos, Jung-woo le lanzó las llaves de su auto a Ji-won, ordenándole que dejara de disculparse. Dijo que se guardaba sus comentarios sobre la actitud de Ji-won y que solo las usara para un show de talentos. Luego, con una sonrisa burlona, anunció que se iba, diciendo que se había comido todos los chicles del auto de Ji-won como pago por hacer de ballet. Así, sin más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Ji-won con un nudo en la garganta. Ji-won apretó las manos, desconcertado. A pesar de todo, le parecía que Jung-woo era considerado. Era una persona que, aunque a veces daba miedo, en el fondo parecía buena, y Ji-won sentía una mezcla de emociones que no podía descifrar. Pasaron algunos días y Ji-won seguía dándole vueltas al asunto. Se preguntaba si debería saludar a Ji-won si lo volvía a ver. ¿Eran lo suficientemente cercanos para eso? Solo pensar en él ya lo hacía sentir raro. No era solo pena o agradecimiento, era algo más, una emoción nueva que no sabía cómo etiquetar. Quería evitarlo hasta entender lo que sentía, y por suerte su carrera no tenía por qué cruzarse con el equipo de baloncesto. Pensó que podría mantener un perfil bajo. Pero la tranquilidad duró poco. De repente, el aula se llenó de ruido y un grupo de estudiantes de baloncesto entró a los gritos. Ji-won los escuchó hablar sobre Jung-woo y lo de que alguien había sido apaleado por el control de ellos toda la semana. Su corazón se aceleró, y justo cuando intentaba pasar desapercibido, uno de ellos lo vio y exclamó sorprendido: «Ji-won, ¿vos también estás en esta clase?». Como si lo hubieran invocado, Jung-woo apareció en la puerta, con una sonrisa enigmática. «Qué sorpresa verte acá», dijo. Ji-won apenas pudo balbucear un «sí», cuando el estudiante que lo había reconocido, un tal Euno, se adelantó con entusiasmo. «Ji-won, ¿entonces me puedo sentar al lado tuyo?», preguntó, y sin esperar una respuesta firme, se sentó de golpe. Ji-won no pudo negarse. Para colmo, Euno resultó ser un viejo conocido de la primaria, que se apresuró a recordarle lo cercanos que solían ser de chicos, mientras otro compañero del equipo de básquetbol miraba la escena con una evidente irritación. Ji-won se encontraba, otra vez, en el centro de atención que tanto intentaba evitar. Con Euno lloriqueando dramáticamente a su lado, Ji-won tuvo que escuchar cómo su amigo le preguntaba si Jung-woo lo estaba chantajeando o si eran cercanos, porque su cara le contaba otra historia. Mientras tanto, uno de los compañeros de Jung-woo le pedía a él que hiciera algo con Euno, que estaba actuando muy amigable con su amigo. Jung-woo, con una sonrisa enigmática, respondió que no sabía si eran amigos, que más bien eran amo y esclavo. Otro compañero, aclarando que habían escuchado que Jung-woo no era el dueño de Ji-won, le reprochó a Euno por bromear así. Euno siguió su monólogo, declarando que era un honor sentarse junto a Ji-won y que incluso había planeado visitarlo en el departamento de fotografía. Con un exagerado lamento, le contó a Ji-won que él había tenido que ir al hospital de lo estresado que estaba cuando Ji-won se lesionó, a pesar de que él no había sido el lastimado. Ji-won, abrumado, se hundió en su asiento, pensando que los rumores sobre lo ruidoso que era el equipo de básquetbol eran ciertos.
Para su alivio, el profesor anunció un descanso de 10 minutos. Jungwoo se levantó de inmediato, diciendo que se iba. Cuando un compañero le preguntó si debía avisarle al profesor, Jungwoo respondió que lo haría él mismo al salir. Jiwon lo observó, notando que se iba a mitad de la clase. De repente, Jungwoo volteó la cabeza y Jiwon sintió un sobresalto, pensando que lo había atrapado mirándolo. Pero Jungwoo se acercó a la mesa, no a Jiwon, sino a Euno, y le arrebató una barra de chocolate. Euno protestó ruidosamente, pero Jungwoo, comiendo tranquilamente, le prometió que le compraría otra mañana. Jiwon suspiró aliviado al darse cuenta de que no era a él a quien se acercaba. Minutos después, varias estudiantes se acercaron a Jiwon ofreciéndole una pila de snacks y deseándole una pronta recuperación. Jiwon las recibió, sintiéndose visiblemente incómodo con tanta atención. Sus compañeros de equipo empezaron a comentar lo codiciados que eran esos snacks y lo popular que era Jiwon como atleta estrella. Jiwon, avergonzado, apenas pudo balbucear una respuesta. Entonces, Jungwoo volvió a aparecer, recostado sobre el escritorio. Con una sonrisa de lado, le dijo a Jiwon que no dejara que esos buitres le quitaran sus snacks, que se los comiera todos él. También le insinuó que no dejara nada, porque nadie más lo iba a juntar por vos. Euno, indignado, le preguntó a Jungwoo a quién llamaba buitre, asegurando que él nunca robaría a un amigo mientras intentaba arrebatarle un snack a Jiwon. Finalmente, Jungwoo anunció que se iba de verdad y salió del aula, dejando a Euno con el brazo agitándose en despedida. Jiwon se quedó pensativo y una nueva idea cruzó su mente. Jungwoo era más sensible de lo que parecía. Más tarde, mientras revisaba un chat grupal llamado Atletas Unidos por Jiwon, su celular vibró con notificaciones. Euno le preguntó si quería ir a calentar con ellos, ya que vivía cerca de los dormitorios. Jiwon respondió educadamente que tenía que arreglar un rasguño en su auto y que no podía ir hoy, disculpándose. Otro compañero, Byung Songjin, preguntó si se había lastimado y ofreció ir con ese imbécil, refiriéndose a Jungwoo, para ayudar. Euno le dijo a Sengjin que hablara normalmente con Jiwon, ya que eran de la misma edad. Sengjin respondió que sería más casual cuando se hicieran más cercanos, a lo que Jiwon preguntó, ¿oh, deberíamos? Sengjin respondió con entusiasmo. Entonces, Euno preguntó qué hacía Jungwoo, porque no había revisado ninguno de sus mensajes. Jiwon, que seguía enganchado en la conversación del chat, pensaba en lo poco que se había avanzado en el proyecto grupal. Se suponía que ese chat era para organizarse, pero todos terminaban hablando de cualquier otra cosa. Y lo peor de todo, Jungwoo ni siquiera se había aparecido por ahí. ¿Quién iba a pensar que nos tocaría juntos en un proyecto?, reflexionaba Jiwon, un poco deprimido. El profesor había dicho que los grupos se armarían por lista de asientos, y por eso Jiwon, Jungwoo, Euno y Sengjin habían quedado juntos. Se preguntaba si Jungwoo no lo soportaba después de todo lo que había pasado. De repente, un mensaje de Euno lo sacó de sus pensamientos. Jiwon, venid al asado en la parrilla de atrás mañana a las 7. ¿Te olvidaste que teníamos que reunirnos para el proyecto grupal? El último en llegar cocina la carne. Jiwon se quedó pensando, ¿un asado? ¿Para un proyecto? Al día siguiente, con su gorra y capucha bien puestas para pasar desapercibido, Jiwon llegó al Baebang BBQ. Desde afuera ya se escuchaba el murmullo de la gente. Entró y apenas lo vio, Euno levantó la mano y le gritó, ¡Jiwon, acá! Jiwon se apresuró a la mesa, aliviado de haber traído su gorra. Euno, Sengjin y Jungwoo ya estaban ahí, y por las botellas de soju que veías ya venían bebiendo hace rato. Sengjin, que estaba sirviendo, le ofreció un trago. ¿Querés un trago? ¿Vos viniste manejando? Jiwon se puso un poco nervioso y contestó que sí, pero que no había problema, que llamaría a un ballet. Ah, sí, yo también estuve tomando, así que no te puedo llevar, le dijo Sengjin. Jiwon, recordando la vez que le dio las llaves a Jungwoo, se prometió a sí mismo que no iba a cometer el mismo error. Mirando el vasito de soju con el que le servía Sengjin, pensó, no voy a hacer algo así de nuevo. Voy a asegurarme de preguntar el nombre, esperar a que me hablen y verificar que sea mi chofer. Mientras pensaba eso, Sengjin le dijo, con una risa, «Uy, perdón. ¿Por qué? Me gustó cómo lo agarraste, muy educado. ¿Querés que te sirva con las 2 manos la próxima vez?»
Jiwon se puso colorado y trató de explicar que no se había dado cuenta, pero Seongjin, con una media sonrisa, lo cortó. Olvídalo. Creo que no somos tan cercanos como pensé. Jiwon quiso protestar, pero en ese momento llegó el mozo con una porción extra de carne que habían pedido. Euno, siempre enérgico, aprovechó la distracción para decir, «Bueno, ¿brindamos?». Chocaron los vasitos y Jiwon tomó un trago, prometiéndose que hoy iba a ir despacio, que no podía repetir los errores de la última vez. Miró de reojo a Jungwoo, que también tomaba su trago, y luego volvió a ver a Seongjin, quien parecía seguir con la idea de que no eran tan cercanos como él había pensado. Jiwon no pudo evitar sentirse un poco aturdido por ese comentario de Seongjin, que lo dejó pensando, ¿era una broma o hablaba en serio? ¿Será que Seongjin lo odiaba? Ni en 1.000.000 de años se hubiera imaginado que lo consideraría un amigo. Con la mano apretada, Jiwon simplemente no supo cómo responder. A su alrededor, el asado seguía ruidoso y animado. Los demás se reían a carcajadas, disfrutando de la comida y la compañía. Fue en ese momento que Jiwon se dio cuenta de algo importante. «Che, no hemos hablado nada del proyecto», pensó, dándose un golpe mental por haberlo olvidado por completo. Euno, como siempre, no perdió la oportunidad de acaparar la atención. «Hey, Jiwon», dijo, «¿vos sabés que el camión de café que siempre iba a tu gimnasio para tu cumpleaños? Yo también puse plata para eso». Jiwon se sobresaltó un poco, sorprendido. «Ah, gracias», respondió, carraspeando. «Voy a asegurarme de acordarme de tu cumpleaños de ahora en adelante». Euno, con una sonrisa enorme, no se hizo rogar. «Ay, Dios mío, mi cumpleaños es en este preciso momento, señor atleta estrella. De ahora en adelante, mi cumpleaños es el 24 de marzo a las 9:03. Jiwon apenas estaba procesando eso cuando Euno ya estaba preguntando si eran las 9. «Después de cenar, ¿vamos a las máquinas de garras? ¿Y después a las salas de juegos?» Pero Jiwon, un poco incómodo, se inclinó para murmurar. «Che, la verdad es que me tengo que ir pronto. Creo que después de cenar voy a cortar la noche». De repente, todos los ojos estaban puestos en él. Jiwon sintió cómo la ansiedad lo invadía. «Ay no, todos me están mirando», pensó. Se disculpó rápidamente inventando una excusa sobre una clase de fotografía que tenía antes de su clase de mañana. Jungwoo lo miró con una sonrisa. «Siempre fuiste tan aplicado, Jiwon, desde que éramos chicos», le dijo. «No me sorprendería que volvieras a ganar una competencia». Fue entonces cuando Seongjin golpeó su teléfono en la mesa, interrumpiendo. «¿Vos? ¿Una competencia?», preguntó, con un tono que Jiwon no supo descifrar. Jiwon solo pudo decir «sí», mientras el celular de Jungwoo vibraba. Un mensaje en la pantalla decía que Park Jae-jung preguntaba dónde estaba y que ya iba para allá. La conversación sobre la competencia siguió. «Los de primer año pueden competir si quieren». Jungwoo volteó a ver a Jiwon. «Por eso tenés que revisar tus mensajes. Te perdés cosas importantes como esta». Euno se metió en la conversación, comentando que Jungwoo siempre era muy bueno revisando los mensajes de esa persona. Jiwon, mientras jugaba con su vaso, pensó, ¿estuve mirando demasiado? Fue entonces cuando Euno soltó la bomba. «Es mi novia, al fin y al cabo». Jiwon sintió un golpe en el estómago. ¿Novia? ¿Jungwoo tenía novia? Se preguntó por qué había asumido que estaba soltero. Pensó que tal vez Jungwoo no era muy público con sus relaciones, pero al mirarlo notó la foto de perfil de un jugador de baloncesto y de repente un anillo en su mano. La revelación lo dejó algo perturbado. «Chicos, chicos», gritó Euno, levantando su copa para el brindis. «No tomen sin nosotros, brindemos juntos». Los vasos chocaron. Jiwon, tratando de sacudirse la incomodidad, pensó, «Como sea, no es asunto mío». Aún así, no pudo ignorar el motivo real de la reunión por mucho más tiempo. «Che, ¿no vamos a hablar de cómo vamos a repartir las tareas para el proyecto?», preguntó Jiwon intentando traerlos de vuelta a la realidad. Euno y Seongjin se rieron. «Nah, lo de hoy es más como... ¿cómo se dice? ¿Una orientación?», dijo Euno. Jiwon insistió un poco, y entonces Euno, sin perder el ritmo, levantó la mano. «Yo me apunto para la investigación». El grupo seguía riendo, mientras Jiwon se preguntaba si alguna vez lograrían algo. Y así fue como Byun Seongjin también se apuntó al equipo de investigación, dejando a Euno con la boca abierta. Pero la diversión se acabó cuando Jungwoo, con un carraspeo,
Cortó el ambiente. Bueno, ya está. Solo quedan la escritura y la presentación. De repente anunció que se tenía que ir. Era el cumpleaños de Ye-jung. Ji-won lo miró. ¿Sorprendido? ¿Justo ahora? Euno protestó. ¡Ey! Al menos elijan quién presenta antes de irte. Jung-woo le lanzó una mirada a Ji-won y este se sobresaltó. Hubo un silencio y entonces Jung-woo, sin decir más, dijo: «Lo hago yo». Jung-woo se fue, dejando a un Ji-won confundido que se preguntaba si Jung-woo había hecho eso por él. Euno rompió el silencio, contando que Ye-jung debía estar muy enojada, ya que su novia tenía un trabajo corporativo y las cosas entre ellos no andaban bien. Después de despotricar un poco sobre lo agotadora que era la relación de Jung-woo, Euno se giró hacia Ji-won. «¿Y vos, Ji-won, estás saliendo con alguien?» Ji-won, visiblemente incómodo, empezó a jugar con la comida. Confesó que no sabía cómo salir con nadie y que sinceramente no le interesaba. Los otros se sorprendieron. ¿Nunca saliste con nadie? ¿Ni siquiera con fans que intentaran algo? Ji-won se defendió, asegurando que era verdad y que no entendía por qué le sorprendía tanto. La conversación lo puso cada vez más nervioso hasta que, ya sonrojado, se levantó de golpe. «Tengo 22 años y me tengo que ir al baño de repente. Ya vuelvo». Euno y Sen-jin se rieron mientras lo despedían. Ji-won se alejó a toda velocidad, intentando calmarse. Se dijo a sí mismo que claro que era consciente de todas esas cosas. Salió al exterior buscando el baño, murmurando que le habían dicho que estaba afuera a la derecha. Pero no lo encontraba. Cuando se dio la vuelta para volver adentro, su corazón dio un vuelco. Ahí, pegados a la pared, en un momento íntimo y muy cercano, estaban Jung-woo y Ye-jung. Ji-won se quedó helado, su rostro se torció en una mezcla de sorpresa y dolor. Su mano se apretó con fuerza en el bolsillo de su campera, mientras una voz interna le gritaba: «No, no debería seguir mirando». Dio media vuelta y salió disparado, cerrando la puerta con un golpe seco a sus espaldas. Ji-won se quedó ahí, jadeando, el corazón desbocado. Nunca antes había presenciado algo así. Pensaba que esas cosas solo pasaban en las películas. ¿Por qué le latía tan fuerte el corazón? ¿Lo había asustado tanto la escena? Se sintió como si hubiera visto algo que no debía y su mente solo quería borrarlo. «Tengo que volver y olvidarme de todo», se repetía. Mientras Ji-won lidiaba con su cabeza, Jung-woo volvía con el grupo. Euno lo recibió, preguntando si su novia, Ye-jung, ya se sentía mejor. Ji-won, que seguía cerca, escuchó la conversación y sintió que era el momento de irse. Jung-woo recogió su mochila y Euno, sorprendido por su prisa, le preguntó si se iba tan pronto. Pero no fue solo eso. Euno fue directo al grano y le preguntó a Jung-woo: «Si tu relación con tu novia es siempre así de agotadora, ¿por qué no cortas de una vez?». La pregunta golpeó fuerte y Ji-won sintió un escalofrío al escucharla. Jung-woo se quedó en silencio por un momento, la mirada intensa. Luego, en un giro inesperado, se dirigió a Ji-won y, al pasarle su mochila, le preguntó si no debía tener más cuidado con su pierna lastimada. «Debería ser más cuidadoso», le dijo, antes de dejar la mochila en la mesa y anunciar que se iba. Ji-won solo pudo estremecerse una vez más. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! El prota se quedó helado al ver esa escena, pero ustedes no se queden fríos y denle un buen like. Suscríbanse ya mismo y comenten qué otro manga quieren que narremos. Nos vemos en la próxima.